Bueno, bienvenidos a todos. Este video que les voy a compartir acá tiene el propósito de hacerles una inducción frente a cómo podemos desarrollar perspectivas. Eh, Se pueden hacer tanto a manera de bocetos, o sea, perspectivas rápidas, bocetos, como también se pueden hacer perspectivas ya bajo criterios un poco más formales a partir de la utilización de plantillas. Lo que quiero explicarles aquí es cómo podemos aprovechar y hacer uso de plantillas para poder facilitar los procesos de construcción de perspectiva y así poder garantizar que tengamos una perspectiva bien elaborada, proporcionada y coherente. Bien, estas plantillas yo se las voy a estar facilitando. De igual forma, conseguirse plantillas no es un proceso complejo. El día de mañana, incluso cuando ustedes comiencen a trabajar con herramientas digitales como AutoCAD, SketchUp o demás, ustedes podrían construir sus propias plantillas. Si ustedes ven aquí, una plantilla es algo muy sencillo. Es un espacio regular que está modulado. La clave aquí es el módulo. Uno establece una medida única y la va a repetir a lo largo, a lo profundo y a lo alto del espacio para que siempre que yo esté manejando ese elemento esté teniendo presente que representa la misma medida. Lo interesante de trabajar con la plantilla es que ustedes pueden establecer esa medida de ese módulo o ese recuadro como lo que les estoy mostrando yo aquí, este recuadro que ustedes están viendo acá. Esto es lo que yo llamo el módulo, ¿sí? Pero este recuadro tiene exactamente la misma dimensión que este, ¿sí? O sea, estamos estableciendo que esta medida de longitud es la misma medida de profundidad y es la misma medida de alto. En otras palabras, estamos hablando, perdón por los trazos, de que esto es lo que llamaríamos ese módulo, ese espacio que ustedes tienen ahí. Bien, entonces con base a eso, ustedes pueden establecer cuál es ese módulo con el que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Lo interesante, digamos, es que ya ustedes tienen un espacio en perspectiva y cuando van a hacer una construcción de un espacio es para no tener que acogerme a las herramientas técnicas, punto de fuga, línea de horizonte. Yo puedo trabajar con esta plantilla, pero debo tener muy presente que tengo que respetar lo que son las normas de la perspectiva, ¿sí? Pero aquí la clave está en poder realizar perspectivas de manera mucho más ágil, aprovechando que yo ya tengo un módulo con el que yo puedo trabajar. ¿Qué es, cómo se comienza a trabajar o cuál viene siendo la dinámica? Lo primero que ustedes tienen que establecer es que dependiendo de la proporción del espacio, ustedes tienen que establecer este módulo que estoy mostrándoles aquí, qué medida representa. Y ustedes lo pueden definir dependiendo de las proporciones del espacio y lo que el mismo espacio les permite. Cito un ejemplo. Yo puedo establecer de que este módulo mide 50 centímetros. Por lo tanto, estaríamos hablando de que frente a altura, yo tendría aquí 1, 2, 3, 4, 5 metros de altura disponible para trabajar si yo estoy hablando que este módulo representa 50 centímetros. Pero yo también puedo establecer, dependiendo del tipo de perspectiva que yo quiera, la proporción del espacio, de que este recuadro represente 1 metro. Por lo tanto, entonces yo aquí ya tendría una altura mucho más alta. Yo podría estar diciendo entonces que esto no representa 5 metros, sino que esto representa 10. Que podría ser, por ejemplo, si yo no sé qué necesito es utilizar esta plantilla para trabajar, digamos, como perspectiva ya de corte urbano. Pero seguramente si estamos hablando de espacios interiores, nos va a convenir un módulo más pequeño, o sea, que represente 50 centímetros, 30 centímetros incluso. Entonces alguien podría decir, listo, entonces yo podría hablar de que este módulo representa 33 centímetros, entonces voy a hablar de que 3 cuadros representan 1 metro. Ustedes eso lo establecen.
utilicen. Lo importante es que si yo digo que este módulo representa 50 aquí, él tiene que representar 50 acá. Yo no puedo decir que en altura el módulo va a representar 30 centímetros y en largo va a representar 50. Ahí ya genero desproporción al trabajar en el espacio. O sea que esa medida yo la tengo que establecer de manera uniforme en la totalidad de la plantilla. Entonces voy a trabajar un módulo de 50 centímetros y vamos a pensar de que yo estoy hablando de un espacio que mide 3 por 3 y 4 metros de altura. Entonces, dependiendo de esto, ustedes no tienen que utilizar la totalidad de la plantilla, sino que con base a esa dimensión empiezan a establecer cuántos módulos equivalen entonces a esos 3 metros. En ese sentido, yo aquí tengo 1 metro, aquí tengo 3, 4, esto tiene 5 metros de longitud. Yo solo necesito 3. Yo podría trabajar los 3 de aquí a acá y trabajo sobre este espacio. O yo puedo trabajar los 3 de aquí a acá y trabajo una perspectiva aquí. O perfectamente podría escoger los 3 metros aquí centrados y trabajar el espacio con una perspectiva completamente simétrica. Yo no soy muy amiga de las perspectivas simétricas. Yo, por ejemplo, entonces determinaría trabajar tal vez a un costado, pero esto ustedes determinan qué les conviene más, porque si ustedes ven, este lado se ve muy abierto, este lado se ve más cerrado. Tal vez si yo la trabajo los 3 metros de aquí a acá, tengo estos espacios un poco más amplios. O sea, cada quien lo determina y lo va escogiendo a su parecer. Digamos que voy a trabajar aquí, voy a arriesgarla, trabajar aquí amplia y aquí cerrada, porque de pronto me interesa más lo que se ve en este espacio. Entonces, vuelvo y mido estos 3 metros hacia acá. La lógica sería comenzar más adelante porque tengo el espacio más amplio y no comenzar tan atrás porque voy a tener una perspectiva muy pequeña, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a trabajar el trazo más pequeño, ¿sí? Defino este espacio mío de 3 por 3 cómo va a ser, digamos, el espacio que va a ocupar. Entonces fíjense que ya tengo la longitud y la profundidad y saqué de manera muy rápida un espacio de 3 por 3. Ahora va a tener 4 metros de altura. Entonces yo sé que este módulo representa 50, por lo tanto aquí tengo 1, 2, 3, 4 metros. Eso quiere decir que si esta es la altura de este espacio va a ser así. ¿Sí? Aquí es donde viene el proceso de estimación y no se angustien porque en eso consiste. Esto es una perspectiva estimativa, esto no es una perspectiva con herramientas de construcción, ¿sí? Yo estoy utilizando la plantilla para apoyar, ¿bien? Ahora, puedo trabajar con regla. Esto es una perspectiva, un punto de fuga en donde yo sé que tengo unas líneas fugadas y todo lo frontal se va a ver paralelo. O sea que yo sé que por lógica yo aquí puedo mandar una línea paralela. Así que lo pueden hacer con regla, yo lo estoy haciendo manualizada pues por el proceso. Y si se dan cuenta, las mismas líneas de la plantilla me permiten trazar, porque esta por alguna razón coincidió con esta de acá, no significa que sea, sino que terminan las líneas coincidiendo y me permite poder trazar el espacio de esta manera. Entonces, si se están dando cuenta, ya tengo un espacio de 3 de largo por 3 de profundidad por 4 metros de altura, que lo saqué apoyándome en la plantilla, ¿sí? Este viene siendo la primera parte, que ustedes determinen el espacio. Después empiezo yo a ubicar la posición de los muebles o los elementos que voy a empezar a ubicar en el espacio. Pueden trabajar, por ejemplo, todo el tema de puertas, ventanas, vanos sobre las paredes, en caso de que aplique. Pongo un ejemplo, digamos aquí hay una puerta, entonces yo sé que aquí hay una puerta que mide 2 metros, o sea que trabajo 2,10, o sea que sería un poquito más alto, ¿sí? Por 80 centímetros. Entonces yo sé que si este módulo es 50, no me voy hasta acá porque esto es 1 metro, sino que más o menos podríamos ir pensando trabajar proporcionando ese módulo. Pongo unas sugerencias o unos tips. Ustedes pueden empezar a trabajar bajo principios de diagonales. Entonces yo ya sé que si esto es la mitad de 50, aquí yo tengo 75 centímetros. Entonces ustedes pueden trabajar y aquí traten de
guiarse por estas líneas para que traten de que la línea quede relativamente fugada. No estoy pidiendo perfección, pero sí traten de que quede proporcionado con base a la información que les está arrojando la plantilla. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi puerta, ¿sí? Y la trabajo con base, digamos, a esos módulos o esos elementos, ¿sí? Entonces hacen las puertas, las ventanas, etcétera, y pueden ubicar esos elementos dentro del espacio. Ah, que aquí hay una puerta-ventana grande, ¿sí? ¿Cómo trabajo la altura en este elemento que está aquí como en la mitad y no está en esa pared? Me voy acá a la esquina y yo sé que aquí tengo 1, 2 metros y aquí viene un poquito allá y yo sé que yo la voy a mandar paralela y aquí encuentro esos 2,10 de altura. O sea, trabajo con la retícula en las paredes para poder enviar la información y aquí, digamos, lo trazo de esa manera. Si ustedes estuvieron conmigo en el módulo de decoración donde yo expliqué cómo trabajar perspectiva a partir de imagen, el principio es muy similar, en donde la imagen no es la que me está dando la referencia de los elementos, sino que es la retícula o estos módulos los que me están brindando la información. Entonces, fíjense que voy trazando el espacio. Ahora, ¿cómo empiezo a ubicar los muebles? El principio sigue siendo el mismo. Para hacer los procesos fáciles, lo primero que deben hacer es trazar a manera de cubos o cajones el espacio que ocupa el mueble. No se pongan a pensar en la forma, sino el espacio que ocupo. Cito un ejemplo, un sofá. Un sofá tiene una dimensión de 2 metros de longitud por 80 centímetros de profundidad y pongámosle que entre el sentadero y el espaldar estaríamos hablando de otros 80 centímetros de alto. Entonces, yo lo que voy a hacer inicialmente es un cajón con esas dimensiones. Voy a hacer el ejemplo. Digamos que quiero poner este sofá aquí en este costado. Voy a hacerlo pegado a la pared. ¿Listo? Y después lo separa uno un poquito. Digamos que no lo voy a poner pegado en toda la esquina, sino después aquí a los 50 centímetros. Aunque aquí solamente me está dando 1,50 m, porque acuérdense que este espacio es de 3 metros. Entonces lo voy a empezar a poner un poquito más acá. ¿Sí? Aquí me da 30 centímetros. Aquí yo ya sé que tengo 1 metro, 1,30 m. Y digamos que lo vamos a poner acá. Entonces no me dio de 2 metros porque la proporción no me dio, sino que me está dando aproximadamente 1,60, podríamos decir, ¿sí? Para que no quede como tan pegado, ¿sí? Entonces yo ya sé que este viene siendo la proporción de este sofá. La longitud, y estoy sumándolas con este módulo de acá. La profundidad. Si este módulo es 50 y yo estoy hablando de 80, podemos hacer el mismo ejercicio que hice acá. Trazo aquí unas diagonales y yo ya sé que esta marca son 75 centímetros, entonces más o menos podríamos estar hablando, ¿sí? Aquí sí quiero, por ejemplo, miren, aquí me equivoqué un poquito y me torcí, aunque ustedes lo que pueden hacer es que en últimas, esto es una perspectiva, un punto de fuga. Seguramente si ustedes prolongan estas líneas van a encontrar el punto de fuga y pueden mandarlo a la fuga. Ahora, en este caso, que quiero trabajar enteramente con la plantilla, voy a hacer este ejercicio. Encuentro mitad acá y encuentro mitad acá atrás. Y luego lo que hago es que las uno y aquí ya tengo este espacio que ocupa. ¿Bien? Ahora, después de que ya tengo ese espacio inicial, déjenme un momento. Después de que ya tienen, digamos, la base, vamos a definir la altura, que son esos 80 centímetros. O sea que voy a elevar las 4 esquinas, ¿sí? Y con base a la modulación aquí en esta pared, yo sé que si esto es 50 y esto es 1 metro, los 80 centímetros puedo volver a hacer el mismo ejercicio. Hago aquí unas diagonales y yo sé que cuando uno esto, aquí ya más o menos estoy trazando esa altura, que es más o menos, o sea, me está dando 75 centímetros, pero créanme que uno por 5 centímetros no se me va a ver desproporcionado el mueble, ¿sí? Entonces aquí ya con base a las reglas de la perspectiva, yo sé que yo lo tengo que mandar horizontal y hago esta primera parte, que es hacer el cajón del espacio que ocupa el mueble.
Esta es la manera como arranco yo a ubicar los muebles. Ustedes lo que van a hacer es que van a empezar a hacer cajoncitos. El cajón del sofá, el cajón de la mesa, el cajón de la silla, el cajón de la cama o los respectivos cajones de todos los elementos. Ah, que es que después resulta que la silla es curva y tiene unas patas en diagonal. Eso ustedes ya lo van construyendo. Inicialmente es mucho más fácil trabajar poniendo cajones porque ahí garantizo la disposición de los elementos. Ya después, teniendo yo el cajón, le doy forma. Y en este yo los invito a que lo hagan sin restringirse mucho en la perspectiva, sin restringirse mucho con las líneas de fuga, los trazos, sino que usted ya sabe que este sofá no se le puede salir de este cajón. Entonces ya ahí trate de dibujar libremente. ¿Sí? Entonces, si ya el sofá tiene unos elementos curvos, entonces ya ustedes lo que hacen es que ya lo trabajan como con más comodidad, ¿sí? Ya digamos, lo proporcionan para que les dé, pero entonces ahí la clave sería garantizar, ¿sí?, que les quede el mueble al interior de ese cajón y ahí garantizan ustedes como la proporción. ¿Listo? Esa sería la idea. No estamos pidiendo algo perfecto, pero pues ya eso va a depender, digamos, de cuál es la intención de esta perspectiva. Insisto, esta plantilla yo la puedo utilizar para bocetos, es válido, ¿sí? Y puedo hacer bocetos muy rápidos que no tienen que ser muy detallados, pero al menos la plantilla me ayuda para que me quede proporcionado el espacio. O puedo hacer una perspectiva un poco más técnica, apoyándome con reglas, tomándome un poco más de tiempo, pero igual me sirve el mismo método para hacer la perspectiva que ya le voy a poner color, la voy a hacer bonita, etcétera, pero me va a permitir agilizar mucho e insisto, lo más importante es que me garantiza que el espacio me quede proporcionado. Bien, esta es, digamos, la manera como vamos a trabajar entonces de una manera, vuelvo, insisto, esta es una alternativa. Siempre existe la alternativa de hacer la perspectiva desde cero. ¿Eso qué quiere decir? Cojo mi regla, mis escuadras, hago mi línea de horizonte, ubico mi punto de fuga, empiezo a trazar, empiezo a medir y a proporcionar. Eso es completamente válido. ¿Qué me permite la plantilla? Agilizar. Agilizar porque yo ya no tengo que tomar medidas, eso es lo importante, porque ya tengo un módulo que me está dando esa información. Bien, ahora, este ejercicio se hizo con una perspectiva a un punto de fuga, siempre es más sencilla al fin y al cabo, ¿sí? Pero a veces la perspectiva a un punto de fuga me restringe la visibilidad y en algunas ocasiones de pronto es interesante trabajar alguna perspectiva a otra proyección. Entonces, de igual forma, yo les voy a entregar a ustedes una plantilla, unas plantillas que también estén de manera en posición angular, siguen sirviendo como perspectivas para hacer espacios interiores, porque si ustedes ven, esta plantilla me garantiza que yo estoy viendo un fondo y estoy viendo dos paredes laterales, que es como lo interesante. Entonces esa me puede servir para poder hacer un espacio interior, pero fíjense que la posición angular me genera un efecto más interesante en el espacio, ¿sí? Eso es como lo interesante. Pero ojo con algo, porque fíjense que si yo estoy mirando el tema de profundidad, vamos a los mismos 50 centímetros del módulo. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 metros, ¿sí? Y aquí de profundidad tengo 1, 2. Yo pensaría que uno podría de alguna u otra manera tratar de prolongar este y sacar pues como ese cuarto módulo. Yo pensaría que podemos como arriesgar y tratarlo de sacar para ampliar un poquito. Este está un poquito más reducido, pero podemos prolongar líneas de alguna u otra manera y eso me permite ampliar como el espacio, ¿sí? Si yo lo prolongo un poquito hacia acá. ¿Listo? Pero fíjense aquí lo que tienen que tener muy presente. Si yo voy a empezar a trabajar desde esta esquina, ¿sí? Y yo voy a trabajar, pongo aquí un ejemplo, aquí de 250, o sea, el espacio solamente tiene 250. Si yo trazo esta línea o esta pared, realmente no voy a generar el efecto de un espacio interior, porque si ustedes ven, estoy viendo la cara exterior de esta pared, si se dan cuenta. No estoy viendo la cara interior.
¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando estas plantillas angulares, porque necesito garantizar que esta fuga esté abierta. Fíjense que aquí ya estoy viendo la cara interior, ¿sí la ven? Un poquito apretada y un poquito cerrada, pero al menos aquí ya estoy viendo la cara interior. O sea que logro la perspectiva interior o el efecto de perspectiva interior. Entonces, si estoy hablando de 2,50, tendría que comenzar aquí y marcar aquí 1, 2 y 50 centímetros si es lo que quiero. Un espacio que tiene 2,50. ¿Sí? Y logro que se me vea esta cara y la del fondo. Bien, ahora obviamente aquí tengo un espacio de 1, 2, 3 metros de altura por 2,50 de alto. Digamos que es un espacio más bajo. Listo, trabajen con el módulo. 1, 2, digamos que es solo 2,50 de altura, no es un espacio alto de 3 metros. O sea que el espacio no llega hasta allá arriba, sino que llega hasta acá nomás. ¿Sí? Y ahí lo que hacemos es que a partir de ahí trazamos. ¿Listo? Ah, pero entonces, ¿cómo trazo esta línea si no tengo la guía de este cielo arriba? Vuelvo, insisto, guíense con las otras, ¿sí? No tiene que quedar perfecto. Ahora, lo interesante es que si yo prolongo estas líneas, al menos encuentro esta fuga. Esta va a estar muy lejos, esta no la van a encontrar, pero esta al menos sí. Entonces, con base a esto, yo puedo trazar esta línea. Perdón por lo torcida, ¿sí? Y esta la puedo trazar y si se dan cuenta al trazarla casi que se me alcanza a empatar un poquito con este trazo. Lo importante es que se respete la fuga, por así decirlo. Entonces fíjense que aquí estoy manejando un espacio interior, ¿sí? Pero la posición es angular y si se dan cuenta genera un efecto un poquito más interesante a que si estoy en una posición frontal. No sé, es mi percepción, obviamente eso se lo dejo a ustedes, de pronto algunas personas van a decir, no, yo prefiero el boceto frontal, ¿sí? Pero igual ustedes van a tener la posibilidad de trabajar perspectivas o bocetos frontales o perspectivas también de esta manera, en posición angular, pero el principio es el mismo, porque ustedes lo que van a hacer es que están trabajando con estos elementos, ¿sí? Que este módulo que lo está manejando. Ahora, ¿qué vamos a hacer si esta pared que yo tengo no está aquí pegada y la modulación la tengo atrás? No hay problema, ¿sí? Si yo aquí voy a hacer mi puerta va de acá a acá. Entonces yo sé que aquí van los elementos horizontales. Entonces lo que hago es que me voy acá, perdón, aquí me queda más fácil, me voy a este, miro cuántos son esos 2 metros, 2 metros 10 de altura, ¿sí? Y de alguna u otra manera lo traigo, ojo, porque no es paralelo, acuérdense que esto va fugado, pero es que es una fuga muy lejana, o sea que no se preocupen si no me queda perfecta, trabajen con trazos, miren que si yo prolongo esta línea que está aquí, casi que empata con esta, o sea que yo podría hacer algo como esto y mandarla así de esta manera, y ahí prolongo y encuentro esta altura, ¿sí? Y esta ya se va es con esta fuga. Entonces ya esta la mando por acá y prolongo y encuentro esta puerta de 2,10 que está aquí en esta pared, pero me estoy referenciando a esta modulación que está aquí este costado. Este es más o menos el principio, pero vuelvo e insisto, este es un tema de práctica para que ustedes lo vayan manejando y eso les va a permitir mucho agilizar sus procesos, tanto para hacer bocetos rápidos como para ir trazando, digamos, perspectivas trabajando a partir de plantillas. La ventaja de la plantilla en comparación a la fotografía es que es flexible para cualquier tipo de espacio, porque yo determino ese módulo que representa. Yo estoy manejando aquí un módulo de 50 centímetros, ustedes lo pueden manejar a su gusto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, incluso podría trabajar esta misma modulación para hacer una perspectiva de detalle de un mueble y yo puedo determinar que este módulo representa 25 centímetros, o sea que sería
4 por 4 representan 1 metro. Entonces eso me sirve de pronto para hacer un detalle de un sofá o un detalle de una silla. Trabajo con la plantilla y puedo hacer una perspectiva de detalle. O si lo que necesito es hacer una perspectiva de un parque, un espacio supremamente grande, entonces yo puedo establecer que este módulo representa 2 metros. O sea, la ventaja es que ustedes definen este modulito, qué medida representa. Si representa 50, 1 metro, 30 centímetros. Esa es la primera decisión que ustedes deben tomar cuando están trabajando con plantillas. ¿Qué representa ese módulo? ¿Sí? Aquí no hay un tema de escala. Aquí lo importante es el módulo y que ustedes establezcan una medida y que esa medida se respete. Vuelvo, insisto, yo no puedo determinar que aquí mide 50, pero que en lo alto yo voy a decir que mida 30. Ahí ya genero un error. Esto es un módulo exactamente igual que se está repitiendo a lo largo de todo el espacio. La medida la tienen que respetar a lo largo, a lo profundo y a lo alto. Y con base a eso, eso les va a permitir a ustedes poder hacer unas perspectivas bien interesantes y hacerlas rápidamente. El proceso aquí es de práctica, que estén practicando. Bien, el principio de los muebles aplica siendo exactamente igual. Hagan los cajones primero, ¿sí? Tracen primero los cajones, ¿sí? Definan entonces con base a eso, establecen el cajoncito. Cuando ya tengan el cajoncito, ahora sí le dan la forma y ya le dan para que les quede el elemento y les quede pues el mueble a su gusto. Esa es básicamente como la idea y cómo vamos a hacer uso de este proceso. Estas plantillas yo les voy a entregar algunas que se encuentran fácilmente como imágenes, por eso están viendo como estos loguitos, porque son plantillas gratuitas que uno encuentra por internet. Pueden hacer ustedes su propia búsqueda por Google, plantillas de perspectiva, seguramente les aparecen, ¿sí? El que de pronto sepa trabajar con AutoCAD puede generar su espacio modulado en AutoCAD y puede sacar plantillas, ¿sí? Entonces, la medida, yo voy a tratar de entregarles al menos una serie de plantillas y alternativas con las que van a poder hacer uso para que puedan hacer entonces sus perspectivas de sus propuestas y de sus diseños interiores, para que tengan una herramienta bien interesante.